Significado de Federico. Federico es un nombre propio del género masculino derivado de Friedrich, proviene del vocablo Fritureix del antiguo germano derivado de Friedrich, que significa aquel que impone la paz. Este nombre se difundió en la antigüedad en las regiones correspondientes a los reinados de Sajonia, Sicilia, Prusia, Dinamarca y Aragón. Entre los Federico más famosos de la historia, destaca Federico I de Hohenstaufen, Friedrich I, llamado coloquialmente Barba Roja. Entre los años 1122 y 1155 fue duque de Suabia, rey de los romanos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Otro Federico influyente de la antigüedad fue Federico II el Grande, fue el tercer rey de Prusia 1740 a 1786 siendo uno de los más destacados exponentes del despotismo ilustrado, siglo XVIII. Tuvo muchas victorias militares con tácticas y maniobras innovadoras que le dieron la victoria en la Guerra de los 7 Años, lo que le valió la distinción de Federico el Grande. También se destaca en el campo de la música clásica a principios de los años 1800 el compositor alemán Frédéric Chopin, virtuoso pianista y compositor, representante genuino del romanticismo musical. A finales de los años 1800 se destacó por su versatilidad Friedrich Nietzsche, filósofo, músico, poeta, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX. Todos estos grandes personajes han influido en la difusión y popularización del nombre Federico en todo el mundo, sobre todo en la cultura occidental. ¿Cuál es el significado de Federico? Federico proviene del vocablo Friedureix, en donde Fridus significa paz y Rex príncipe, o el príncipe de la paz, aquel que impone la paz que gobierna para la paz. Los diminutivos de Federico son Fred, Fede, Feder, Fritz, Freddy, Rico. Su variante femenina es Federica. Características personales del nombre Federico. El nombre de Federico posee las siguientes características: calmado, reservado y equilibrado. Reprime la expresión de sentimientos y emociones, desconfía de su propia emotividad. Se concentra en lo que hace, cuando tiene algún problema intenta resolverlo solo, para no molestar a los demás. Alta voluntad y capacidad para el trabajo. Sin embargo, es de proceder lento lo que le retrasa la entrega del trabajo, no se deja presionar por el tiempo. Es analítico, intelectual, pensador, tiene capacidad para realizar estudios de alto nivel. Posee valores morales, confiable. Es amante de la naturaleza, le atrae la tierra, los animales, la paz y tranquilidad. Le interesa cualquier tema que sea progresista y contribuya al mejoramiento de la vida y desarrollo propio y de los demás. En el amor tiende a asumir un comportamiento pasivo, espera que la persona que le atrae tome la iniciativa, una vez que se establece la relación busca la mayor afinidad posible, resultando un compañero fiel y un buen padre de familia. Es posible que muestre tendencia a ser celoso y posesivo. Se preocupa de su imagen externa, es elegante, cuidadoso con su figura y en su presentación personal, también busca nutrir su interioridad. Antes de comenzar cualquier tarea o actividad que no conoce, se documenta e informa exhaustivamente. Aunque es desconfiado y algo rígido en su interacción con los demás, logra hacer amistades verdaderas. Puede resultar buen trabajador en labores relacionadas con la ciencia o tecnología, le atrae todo lo que pueda hacer para mejorar la naturaleza y ecología. Altruista, colabora en actividades humanitarias de manera anónima. Cuando algo le molesta lo dice de manera directa. ¿Cómo se escribe Federico en otros idiomas? Italiano, Federico. Portugués, Federico. Francés, Frédéric. Inglés, Frédéric. Alemán, Friedrich. Onomástico o santoral de Federico. San Federico, obispo y mártir en Toledo, se celebra el 22 de agosto.